Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Estamos con el profesor Alberto Bárcena. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. El profesor Alberto Bárcena es profesor de la Universidad San Pablo, CEU. O CEU San Pablo. O CEU San Pablo. El orden de los productos no altera la universidad. CEU San Pablo, San Pablo CEU. De acuerdo. Estamos haciendo una serie de lo que él conoce muy bien. Hicimos hace tiempo una serie de programas sobre masonería, que además yo creo que eso ha servido como de caldo para que usted acabe escribiendo este libro, que es el que estamos comentando, que se titula Iglesia y Masonería, las dos ciudades, porque hemos dicho que aquí hay dos equipos, que los dos equipos no se mezclan, no sé, las camisetas se intercambian después del partido. Ahora que lo dice, menudo caos sería. Menudo caos. Bueno, el caos cuando se confunden, pero unos tienen que meter los goles en un sitio y otros en otro. Y estamos viendo, pues, qué piensa, qué hace, qué propone cada una de estas dos ciudades. Y hemos estado viendo la masonería y ya lo que hemos visto es que son incompatibles. Dos ciudades. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Y entonces por eso la Iglesia, por primera vez con León XIII, condena la masonería. No, de eso nada. ¿Cómo que nada? ¿Me va a llevar usted la contraria? El León XIII, para cuando condena la masonería, detrás de él había ya una buena nómina de papas. Antes. Hombre, bueno. Los papas han ido muy por delante en casi todos los temas. En doctrina lo ves. Y han tenido una visión de futuro. Mire, el que sabe es usted. Empiece. A ver, ¿cuándo empezaron las condenas? Vamos a ver, primera condena. Y las fechas hablan por sí mismas. La masonería nace en 1717. En 1738, no es mucha diferencia, primera condena pontificia. Toma ya. Clemente XII, in eminenti. Donde ya dice que ciertos grupos, conventículos, agregaciones, los llama de varios modos, ¿no? Con distintas denominaciones, ya va denunciando algo que luego se va a ver más, ¿no? Es decir, me da igual de lo que se vistan y la obediencia que sigan. Ciertos grupos de estos conventículos los llama, ¿no? Llamados de francmasones o bajo otra denominación, dice, se están extendiendo por Europa con grave riesgo de algo que luego los papas del 18 subrayan muy a menudo. Riesgo para los estados y para la salvación de las almas. Pero no habíamos quedado en que la Iglesia llega siempre tarde a los acontecimientos de la humanidad. Todo lo contrario, todo lo contrario. O sea que ya, 17 nace, 38, tacatá. En el 38 hay una primera condena. Para entonces hay que decir que Luis XV de Francia se ha adelantado al Papa y ha condenado la masonería, la ha prohibido en Francia, sin éxito ninguno, hay que decirlo, porque hay que ver cómo se arraigó allí. Sí, sí. Pero después de la primera condena, que es del 38, en 1751, su sucesor, Benedicto XIV, publica Próvidas, que es otra bula pontificia importantísima, que tuvo un impacto enorme en Europa, donde dice que, algo que luego va a ser la tónica general, dado que se ha corrido el rumor de que ya no existe incompatibilidad alguna entre masonería y la Iglesia. Ya entonces empezaba, ¿no? 1751. Empezaba el asunto de que se podía militar. Ya no pasa nada. Ya, esto está superado. Fue cosa del Papa anterior. Este no tiene ningún problema. Y dice él, no necesitaría yo confirmar de ninguna manera lo dicho por mi glorioso antecesor. Ahora bien, como se ha corrido el rumor, es decir, innecesariamente, no tendría yo por qué hablar de esto, pero lo voy a hacer, puesto que el rumor debía ser grave. O sea, se extendía mucho. Lo condena de nuevo con pena de excomunión, de la que solo podrá levantar el sumo pontífice reinante entonces, dice él, el que esté. Incluye en su texto todo el documento anterior, en el cuerpo de Próvidas está in eminenti entero, para reforzarlo, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no lo he confirmado? Aquí lo tenéis. Y no digo que me guste este texto ni que esté de acuerdo, digo que aquí lo tenéis entero. Solo que yo voy a añadir argumentos propios, y sigue añadiendo. Y pide el auxilio del brazo secular, de los príncipes cristianos que le auxilien en esa tarea, puesto que a todos les va mucho en ello, en la demolición de los estados y de las almas. ¿Demolición? De los estados y de las almas. ¿Qué pasa? Esto se publica en 1751, confirma la excomunión,
por eso yo lo llamo así en ese apartado, la confirmación de la excomunión. Y responden los príncipes, concretamente Fernando VI, en España, que por cierto tenía como confesor al padre Rábago, un jesuita que para asesorar al rey, que le pedía consejo en todo, tenía hasta incluso un propio consejo de jesuitas que le asesoraban en distintas materias, porque el rey le pedía opinión de todo. Y el padre Rábago tiene un manifiesto que yo extracto aquí en mi libro, un memorial para el rey, donde le dice cuidado con la secta masónica. Y claro, justo entonces aparece la condena segunda, que es la de Benedicto XIV. Fernando VI condena la masonería. Carlos III, su hermano, bueno, en Nápoles es Carlos VII, aquí es Carlos III, pero estaba en Nápoles, condena la masonería de una forma mucho más tajante que el propio Papa. En fin, los dos príncipes de origen hispánico la condenan ese mismo año. Y se considera que el impacto de Próvidas precisamente es lo que utiliza el confesor real para... Lógico. Esto urge. Sí, sí. Y lo hace. Así que las primeras condenas tienen 20 años de distancia entre la fundación de la masonería y la primera. En 1751 aparece la segunda. Y en el siglo XVIII, con Pío VI, viene otra condena, también muy contundente, lo que indica que Benedicto XIV tenía razón. El rumor se seguía extendiendo, en cuanto pasaba cierto tiempo, volvían a la carga. ¿Pío VI también? Pío VI condena. Hábleme de eso. Pío VI, que es un papa del que merece la pena hablar, porque justo le toca presidir el cambio de era, prácticamente, ¿no? Se acaba la moderna, viene la contemporánea, la Revolución Francesa en medio, con una persecución religiosa durísima, con un cisma previo provocado por la Revolución, en buena medida influenciada, por supuesto, ¿no?, en sus orígenes por la propia masonería. Pero antes de que todo esto estalle, y viendo la deriva que llevaba el pensamiento ilustrado, que es anticristiano por definición, y de esa parte también nos queremos olvidar, pero está tan claro que no hay más que coger la enciclopedia o leer a sus autores por separado, ¿no? Pío VI, ya en 1775, es decir, unos años antes ya de la Revolución Francesa, en una encíclica con un nombre ya que anuncia de lo que va a hablar, Inescrutabili Divine Sapiente, la inescrutable sabiduría divina. Y empieza a hablar de los problemas que tiene la Iglesia en ese momento, que ya son de enfrentamiento frontal con este pensamiento masónico, por una parte, e incluso, es la primera vez que lo hace un papa, infiltración dentro. Porque dice infiltración dentro de la Iglesia. Y lo dice con estas palabras. Es una encíclica donde se ve un papa doliente realmente, que dice, denuncia a los que llama maestros mendacísimos, enemigos fanáticos de la Iglesia, dirigentes de sectas secretas de perdición. Bueno, este es el lenguaje habitual en el 18 y en el 19. Que con sus creencias erróneas penetran en los estrados de las academias, ya entonces también en la universidad, por supuesto, en las casas de los notables, en las cortes de los reyes, y lo que es todavía más horrible, utiliza esa palabra, y lo que es todavía más horrible, se introducen en el santuario. Es decir, en la Iglesia. En la Iglesia. Pues mira, yo creí que esto era una cosa del siglo XX. O sea, ni las condenas empiezan con León XIII... Ni la infiltración empieza en el siglo XX. Lo que pasa es que, claro, va muy a más después, ¿no? Estos lo saben hacer, ¿eh? Bueno, no hay como ser tenaz. Y además yo digo una cosa, todo esto hay que verlo o se ve con una perspectiva espiritual, o esta lucha no se entiende. Porque fíjese la de generaciones que se han ido sucediendo, el tiempo que ha transcurrido desde que esto se pone en marcha, y ahí están. Siempre avanzando, ¿eh? Siempre avanzando. Mi libro acaba diciendo que tenemos la promesa de Cristo. El Señor ha dicho que no nos dejará y que la Iglesia prevalecerá. Pero el avance ha sido en estos siglos terrible. Bueno, podríamos hacer no un libro, sino varios tratados sobre cómo se ha manifestado ese avance, ¿no? Pero esto es no dar un paso atrás. Y cuando no pueden, se congela su acción, ¿no? Que a veces se encuentran con obstáculos en el camino. Pero cuando pueden, vuelven. Claro, lógicamente, si las condenas de los papas se han sucedido en el tiempo, es porque el otro equipo no para. No para, claro. O sea, si es que aquí estamos diciendo que hay dos ciudades. Y si es que León XIII lo dijo mejor que nadie. Como decíamos el primer programa, ¿no? Dos ciudades. Dos ciudades. Pero que esto, yo insisto, esto hay que verlo. Yo lo hablaba con un sacerdote hace años.
como la lucha de las dos ciudades. O sea, la masonería tiene 300 años, pero la lucha entre el cristianismo y los enemigos de Cristo tiene 2000. Claro. Y claro, esto ahora que lo digo, ¿no? Un presidente masón de los estados mexicanos, de la República de México, en 1929, Emilio Portes Gil, celebrando la victoria sobre los cristeros, una guerra de religión en el México del siglo XX, ¿no? Dice, ante un concilio masónico, él pertenece a la masonería, por supuesto, como todos aquellos dirigentes, dice, la lucha contra el clero no se inicia. La lucha es eterna. Se inició hace 2000 años. Fíjate. Nadie lo ha explicado mejor. Sí, sí. León XIII y el masón Portes Gil. Es decir, esto que estamos viviendo, él se refería a la guerra cristera, ¿no? Que era la masonería contra los católicos de México. Claro. Esto no es más que un episodio. Dice, la De lucha algo que... no se inicia, dice él. Claro. Tiene 2000 años esta lucha. Bueno, pues en ese bando irrumpe o se incorpora al bando contrario a la Iglesia, contrario a Cristo, la masonería en el siglo XVIII. Pero esta lucha, como decía Portes Gil, tiene 2000 años. Ya. Pío VI dice usted que es el de la condena, el que habla de el peligro para los estados y las almas. Y este, si no recuerdo mal, es el papa al que le toca la porción dura de la Revolución Francesa. A Pío VI le toca. Primeramente, en una correspondencia dramática con Luis XVI, que pide su opinión ante el cisma que le plantea la Asamblea Nacional Francesa, ¿no? Que es cuando sacan adelante aquella ley, la Constitución Civil del Clero, que convierte a los curas en funcionarios del Estado francés, los desvincula de Roma, porque los nombramientos ya serán en circunscripciones electorales, como si fueran alcaldes, y no tiene nada que ver la jerarquía eclesiástica, sino que dependen del Estado. Son funcionarios. Sí, y ante eso Pío VI, cuando los propios obispos franceses, desconcertados, se reúnen para debatir el tema y el propio rey pide consejo al Papa, después de meses, porque no contestó en el acto, Pío VI al final dice, no sometáis a Francia a un nuevo cisma en la cristiandad. Y bueno, pues Luis XVI, que hace? Prepara la fuga de Wagen después de eso, ¿no? Porque dice, esto ya hay que pararlo ya. Es que eso, la clave religiosa en la Revolución Francesa y en la posición del rey en ese momento, tampoco se ha utilizado. Yo sí lo he hecho. Sí, sí. Y eso es clave. Pío VI ve venir lo que viene porque ya en 1775 está hablando de esto, ¿no? En 1789 se encuentra con una ley que le desmonta a la Iglesia dentro de Francia. Por supuesto. Y crea un cisma. Sí, Dice, sí. no, esto no puede ser. Luego se encuentra con una persecución religiosa sangrienta en la propia Francia, donde matan a los curas, a los llamados refractarios que no han querido someterse a eso, y les pide el heroísmo, porque Pío VI les dice que no abandonen a su grey. Es decir, que muchos refractarios que se quedan escondidos sobre el terreno, en la Vendée y en otras zonas de Francia, con grave riesgo de su vida y de quienes les esconden, lo hacen porque el propio Papa dice, no abandonéis al pueblo. Este Papa, finalmente, le toca, para quien no lo sepa, ver la entrada de los ejércitos franceses en Roma, la supresión del poder temporal de los papas, la supresión de los estados pontificios, verse detenido con 80 años de aquellos y llevado a Francia, donde muere prisionero en 1799. Y publica la prensa francesa, ha muerto Pío VI y último, porque se consideraba que con esto el papado había terminado. Sí. Era una victoria, aparentemente era una victoria. Y humanamente no se explica, ¿eh? Lo que pasó luego no tiene más que una interpretación también sobrenatural, porque el otro equipo, caramba, no estamos solos, ¿no? Y estaba dominando toda Europa. O sea, Bueno, es que no podían ni reunir el cónclave. No pudo haber cónclave, sino es porque el emperador alemán, Francisco I, o segundo, según le toque, porque luego fue el primero de Austria, el segundo del imperio, ¿no? Del imperio sacro, imperio romano-germánico, Francisco I, bajo su responsabilidad y protección en Venecia, que era un estado propio, permite que se celebre o incluso impulsa la celebración de un cónclave del que sale elegido Pío VII, que por cierto, en esa lucha de las dos ciudades, también sufrirá prisión en Francia, 5 años de prisión con Napoleón. Bueno, pues ya me ha sacado usted de la ignorancia, porque yo había dicho que León XIII era el primero y me ha sacado ya aquí una colección de papas. Ya hemos sacado 3 papas anteriores a León XIII de momento. ¿Alguno más después de Pío VI que condenase? No, porque ya viene la Revolución. Pío IX, quizá. Bueno, luego tenemos a Gregorio XVI. Sí. Pío VIII. Pío VIII. También da. Pío IX, ese ya ni digamos. O sea, también. Bueno,
ese tiene páginas verdaderamente sublimes, ¿no? Con motivo de la proclamación del dogma de la Inmaculada, tiene una locución a la curia romana verdaderamente impresionante, aparte de los documentos que tiene, ¿no? Claro, era el gran enemigo de los masones. A ese se la tenían jurada, tanto que intentaron tirar sus restos al Tíber, en el traslado de los restos. Pío IX era el gran enemigo, la bestia negra de la masonería. Sí. Aquí cuento precisamente uno de esos episodios de la lucha entre las dos ciudades, que es muy gráfico, como muy visible, ¿no? Sería para una película extraordinaria, ¿no? El asalto a Roma y previamente la toma del Quirinal, con el Papa dentro a tiro limpio, por la Revolución Romana dirigida por la masonería, con Mazzini a la cabeza, la Nueva Italia, el asesinato de su primer ministro, Pellegrino Rossi. ¿Pero ese es Pío VI o Pío VII? Ese es Pío IX ya. Pío IX. Sí, sí. O sea... No, es que me ha dicho Pío IX, hombre, claro, Pío IX. O sea, vamos a ver, a Pío VI le detienen. A Pío VI lo detienen y se lo llevan a Pío Francia. VII también lo detienen. También lo detienen. Bueno. Pío IX tiene que abandonar Roma, pero ya son los italianos, ya la mancha se ha ido extendiendo, ya no son franceses que vienen a ocupar el estado del Papa, ahora son ya italianos de la Nueva Italia, con una participación masónica que aquí explico fundamental. La Nueva Italia, pues es lo que era, ¿no? Los carbonarios, también lo dice el Papa, no me habléis de carbonarios o de otras cosas, si es que es lo mismo. ¿De qué estamos? No me metáis en distingos, lo dice siempre, ¿eh? Sí, ¿Qué le pasa? Hombre, hay un momento en que después de matarle al primer ministro, a tiro limpio entran en el Pellegrino Rossi. Pellegrino Rossi. Muerto este ya, entrando precisamente en el Parlamento italiano, donde dice, minutos antes de que le maten, ¿no? Yo defiendo la causa del Papa, defiendo la causa de Dios. Y hoy voy a terminar con la revolución. Y blandía las páginas del discurso que iba a pronunciar y no dijo nunca, claro. Pellegrino Rossi, que había sido carbonario en su juventud, tenía más delito que otros, además, porque para un masón el abandonar la secta y luego volverse en contra, como hizo él, era todavía peor. Bueno, estaba sentenciado y lo mataron. Pero es que muy poco después, a tiro limpio, se meten en el Quirinal, donde vivía el Papa. El Papa ha llamado horas antes al cuerpo diplomático para que presencien lo que va a pasar. Y lo cuenten, dice, y lo cuenten. Dice, desde ahora yo no voy a colaborar con esto. Y no soy ningún rey, soy un prisionero. Bueno, que tiene que escapar de Roma, refugiarse en el reino de Nápoles, donde reinaban los Borbones todavía. En Gaeta recibe ayudas de Francia y de España, Napoleón III y Isabel II, que le permiten volver a Roma. Pero este tuvo que huir, este Papa. Ya había condenado la masonería y seguirá haciéndolo después, claro. Ya. Pero no se acaba con él la lista, ¿eh? Porque Pío IX, después de él es León XIII. ¿Y después de León XIII han condenado? Y después de León XIII, San Pío X, en el Código de Derecho Canónico, que no llegó a ver, pero que lo impulsó él, ahí, primer código, la primera codificación de la Iglesia, del derecho canónico, tiene varios cánones que aquí menciono, condenando la masonería de manera expresa, con excomunión, como los papas del siglo XVIII. Y tiene una mención especial a los clérigos, de la que ya hablaremos, ¿no? Que pierden cualquier cargo o beneficio, por supuesto, si están excomulgados, como van a seguir siendo párrocos, abades, obispos, no pueden ser nada. Pero por si acaso queda la duda, lo dice. Destituidos, aparte de excomulgados. Que nadie se llame a engaño, porque claro, sería una incongruencia. Eso es San Pío X, con su código, que fue un impacto en 1914. Ya estaba muerto él, ¿no? Pero cuando se promulgó, él fue quien lo impulsa. Viene luego una época de desconcierto en torno al Vaticano II, cuando soplan nuevos aires y parece que la Iglesia quiere abrirse a todos, incluso a los más radicales enemigos que ha tenido nunca. Viene el desconcierto que comentaré también de algunos sectores del catolicismo. Bueno, de esto ya hemos hablado, además. Ya hemos hablado en algún programa anterior, ¿no? Sí. El desconcierto de algunos católicos que decían, incluso de la jerarquía, si aquí comenté, el obispo de Filadelfia, dice, ¿qué hacemos con los masones? Yo ya no sé si siguen excomulgados. Que era como decir, ¿pero el código está en vigor o no lo está? Porque eran varios cánones del código. Dice, ¿esto se aplica o no se aplica? La Conferencia Episcopal Escandinava, también lo dije, estableció por su cuenta que algunas obediencias ya no tenían por qué estar excomulgadas. Hasta que llega, que también lo conté, Juan Pablo II. Que vuelve. Se acabó. Y claro, coyunturalmente le es muy útil que Pablo VI, que había visto el desideratum dentro de la Iglesia entre unas cosas y otras, ¿no? La infiltración comunista, la masónica también, una confusión terrible. Él fue quien apoyó las conversaciones con la Conferencia Episcopal Alemana, como también vimos aquí en otro programa. Sí. Llega el pontificado de Juan Pablo II y dice, a ver, inmediatamente,
que se pronuncien estos señores. Y el pronunciamiento es el que ya he dicho. Imposible la doble pertenencia, imposible. La masonería no ha cambiado, dicen los obispos alemanes, después de 6 años. Y saca aquella declaración, la Quasitum Est, de doctrina de la fe, firmada por el propio San Juan Pablo II, donde dice, el masón está en pecado grave y no puede recibir la Santa Comunión. No ha habido cambios. Hay un cambio de matiz. En vez de excomunión late sentencia ipso facto, es decir, que no te la puede levantar por el hecho de ser masón, nada más que un obispo o el papa, dice, están en pecado grave y no pueden comulgar. Ya. De modo que, vamos a ver, ha habido una reiteración. Esto no es hablar de algún papa que se le cruzó el cable y decidió que los masones tenían que estar apartados de la Iglesia. Es que tenemos... Todos. Pues no Todo ha el habido... equipo. Pues todo el equipo, efectivamente. Todo el equipo. Nos sale todo el equipo. ¿Y qué pasa? Que esto no hace mella en algunos espíritus católicos que consideran que esto, bueno, que no les afecta. Ya. Esto no hay que tenerlo en consideración. Bueno, pues victoria masónica también, lo repito una vez más. Ese relativismo como dogma establecido ahora mismo, el yo determino, porque eso es luciferino, ¿eh? ¿Qué les dice Dios en el paraíso a Adán y Eva? ¿Cómo le tienta a la serpiente? Seréis como dioses. ¿Y por qué no coméis de ese fruto? Seréis como dioses. Claro. Y ellos dicen, bueno, vamos a ver. Interesante. Vamos a ver. Bueno, pues esto es lo que ahora mismo tenemos. Católicos que se confiesan como católicos, masones que reconocen serlo y que luego dicen que ellos también son católicos, practican la doble pertenencia, al margen, por supuesto, de lo que la doctrina tenga establecido. Pues, hombre, si hubiera sido solo una cosa de un papa del siglo XVIII olvidado, pero... Sí. Aunque fíjese que yo no he visto condenas pontificias que luego haya venido otro papa a decir, bueno, se equivocó mi antecesor, ¿eh? Esto no rige. Bueno, pero es que aunque... Pero bueno, en este caso, es que es un cúmulo. Estamos hablando de más de 200 documentos, porque hay papas que tienen varios. León XIII tiene varios documentos. Tiene Humanum Genus, es como el más importante, pero tiene otro que cita luego Benedicto XVI, cuando escribe su artículo, bueno, siendo cardenal Ratzinger, su artículo sobre el tema, que es Custodi, donde viene a decir lo mismo, si es que no hay posibilidad de... Y eso es de León XIII. No hay duda. No hay la menor duda. Y fíjese, estamos hablando de los papas del siglo XX, ya en una etapa histórica completamente distinta, después del Vaticano II, de la gran transformación de la Iglesia en algunos sentidos, pero esto sigue ahí. Pues... Aparte, mi visión personal, sí. ¿Cómo no va a seguir? Claro. O sea, con lo que ya hemos visto en los programas anteriores, lo que sería muy desconcertante es que un papa dijera, ya no importa. Yeah. Bueno. Lo que ayer fue una cosa muy grave, hoy ya no es pues grave. Hemos pensado que ya no. No, la Iglesia no cambia la doctrina, así como... Ahora, claro, si la Iglesia se hace relativista, pues entonces ya... Apaga y vámonos. No, bueno, no lo veremos. Apaga y vámonos el programa. De momento. De momento, no, la Iglesia no... Sabemos, eso sí lo sabemos, otras cosas no, pero que la Iglesia estará ahí hasta el fin de los tiempos, sí lo sabemos. No así este programa de Marcando el Norte, que llegando el tiempo me avisan de que se acabó. Despida, agradezca. Venga, pues vamos primero a agradecer y después a despedir. Profesor don Alberto Bárcena, muchísimas gracias. Todas estas cosas nuestros espectadores las pueden ir ampliando por ese libro tan bueno que usted ha escrito, que se titula Iglesia y Masonería, las dos ciudades, que supongo que nuestro equipo lo pondrá en pantalla, pero vamos, Editorial San Román, por si alguno no lo quiere buscar o encontrar en las librerías. Muchísimas gracias. Nos quedan todavía capítulos importantes, con lo cual yo creo que tendrá que volver. Y ustedes, si quieren aprender, como estoy aprendiendo yo, tantísimas cosas, tienen que volver con nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues ponernos a trabajar. ¿Para qué? Para ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.